Eso que llaman amor es trabajo no pago, es una frase de Silvia Federici. Significa como reconocer que es histórico y no es natural que las mujeres sean relegadas al hogar, a las tareas domésticas, al ámbito de lo privado, y cómo todas esas tareas de cuidado que hacemos las mujeres y los cuerpos feminizados al interior del hogar son las tareas que sostienen el mundo andando, digamos, que sostienen la vida, y que son tratadas como algo natural que las mujeres hacemos porque sí, porque es nuestra obligación, y no lo es. Y muchas veces se confunde con amor, y no es amor, porque cuando no hacemos eso no es que somos malas madres o malas esposas, malas hijas, sino que estamos viviendo nuestras vidas. El feminismo trajo esta discusión de qué era trabajo, y que no era solamente el trabajo remunerado, sino que empezó la economía feminista a levantar la idea del trabajo no pago como un trabajo fundamental para la creación de riqueza para el capitalismo. El sometimiento de las mujeres dentro de casa para realizar esa cantidad ingente de trabajo gratuitamente fue uno de los elementos de la acumulación capitalista. Sigue siendo un elemento fuerte de creación de riqueza para las economías nacionales. La consideración del futuro del trabajo o el trabajo del futuro, que tiene que ver con que esta revolución científico-tecnológica que estamos asistiendo, el carácter de revolución, no de evolución, es que es algo disruptivo, que va a cambiar fuertemente nuestras vidas. Las revoluciones previas dependían mucho de mecanizar. Esta tiene otra característica, la automatización, es decir, la posibilidad de reemplazar tareas cognitivas que hasta ahora solamente podían realizar los seres humanos. No todas las mujeres estamos preparadas de la misma manera para enfrentar cambios importantes en el mundo del trabajo que tengan que ver con la creación de empleos relacionados con más altas calificaciones. Cuando decimos que las mujeres han mejorado sus niveles educativos en promedio, y esto es verdad, también deberíamos agregar que esos mayores niveles educativos siguen estando relacionados a un conjunto de carreras profesionales y de disciplinas consideradas tradicionalmente femeninas. Hoy tenemos que hablar de la trama de las violencias contra las mujeres, que tienen su origen en el patriarcado, en la discriminación, en la subordinación, pero también tienen origen económico, también tienen origen financiero, y se manifiesta de formas muy diversas según las especificidades de la inserción de cada una. El comercio internacional ha sido muy brutal en su efecto sobre las mujeres. En el proceso de globalización, una de las grandes tendencias fue el aprovechamiento de la mano de obra femenina más barata. Esto desagregó las comunidades. Esto ayudó a que las mujeres salieran a buscar empleos en donde está ubicado el empleo, que era mucho hacia el norte de México, donde nosotros vimos aparecer
el proceso, lo que se llama ahora el feminicidio, o sea, las primeras alertas de esta epidemia, de esta plaga, fue en México, en la región de las maquilas mexicanas, niñas jóvenes, mujeres jóvenes, que se trasladaban a estos lugares. Uno de los principales problemas sociales hoy es el endeudamiento popular. Es un endeudamiento que surge como necesidad de dar respuesta a la crisis de reproducción de la vida, de las personas, de las familias, de la fuerza de trabajo, que en general es una responsabilidad que recae en las mujeres. Esa es la brecha que utiliza el sistema financiero hoy, que no solo endeuda países, sino también busca réditos y altísimos réditos en los sectores más pobres. Las mujeres que caen en el veraz, que caen en el estigma de no poder responder a su deuda, caen en la exclusión. Porque vivemos uma guerra histórica contra as mulheres, uma guerra histórica contra os corpos femininos e principalmente contra os corpos femininos pretos. Então essa guerra se traduz na morte concreta dessas mulheres e a morte produzida por políticas públicas que são escassas, precárias, descontinuadas. Então, quando nós nos insurgimos contra esse processo, nós criamos tecnologias, resistências de guerrilhas. Cada vez mais as mulheres vão produzindo redes de solidariedade locais, redes de sustentabilidade, redes de fortalecimento mútuo, de compartilhamento de saberes e de cuidados. Então são ações de guerrilha mesmo, de enfrentamento, não só ao terrorismo de Estado, à violência estatal, de fato, pelas forças policiais e militares, mas também as políticas públicas de precarização da vida, ao controle dos corpos, né, criando saídas e movimentos de resistência nos seus locais de moradia, de vivência e de reprodução de vida e de cultura. Alguns corpos são excluídos da sociedade, alguns corpos não têm direito à sociedade. Os corpos das mulheres negras, principalmente, as travestis, transexuais, lésbicas, pessoas LGBT, alguns corpos parecem não ter direito de viver nessa sociedade, não ter direito a ter emprego, ter seu próprio nome. A gente vive uma situação muito precária no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo inteiro. Vivimos en una constante represión por parte del Estado, porque ellos defienden los intereses de las multinacionales, como el caso Benetton, Lewis. Tenemos la mega minería en puerta, las hidroeléctricas, el fracking. Yo tenía el imaginario de guerra como que era a través de tanques, de misiles, y no, nosotros estamos en una guerra, nos están matando tanto de Puel Mapu como Angulo Mapu. Acá padecemos toda la violencia porque a la hora de reprimir no les importa si hay mujeres, si hay niños. El papel fundamental que tenemos es de guerreras, de protectoras de la tierra. Somos las defensoras de la vida. Marcelina Meneses era una mujer boliviana de 30 años. Ella era mi cuñada y tenía una nena, Jimena. La nena nació con una deformación en la cadera, entonces tenía que hacerse varias operaciones. Vino a la Argentina a poder juntar plata y mandar para que le hagan todos los estudios y sigan operando a su hija. El 10 de enero del 2001 justamente iba al hospital y, como decía, en el 2001 estaba el país también muy mal económicamente, no había trabajo. Y lo que hacían era usar a los migrantes como chivo expiatorio, diciendo eso, que los migrantes venían a robarles el trabajo y por eso el país andaba mal.
Y bueno, ella se dirigía al hospital con el bebé de 10 meses, empezó a ser agredida en el tren cuando estaba por bajar y empezaron a insultarla diciendo boliviana de mierda, fíjate por dónde caminás, y así otros que se sumaron, sí, estos bolivianos vienen a robarnos el trabajo, que se vayan a su país, hasta que después alguien, no sabe porque hasta ahora la causa siguió, se cerró, pero la tiraron y los asesinaron a los dos, a ella y a su bebé. Porque en estos últimos años volvió a reflotar esa xenofobia hacia el migrante, ese odio, esa discriminación, porque también es como que desde arriba, o sea, desde el gobierno que diga que todos los migrantes son delincuentes, hace que de nuevo empiecen a ver, ¿no? La gente le echan la culpa a otra cosa cuando realmente la realidad es otra. El 10 de enero es el Día de las Mujeres Migrantes, en homenaje a Marcelina y a todo lo que las mujeres migrantes aportan al país. I think it's the same way we're using the term pink washing. Pink again, we talk about women being in a pink collar ghetto because they're working at secretarial jobs and so forth. And so pink again representing the gender. I think we're in a very interesting time where women have never had so many friends. The business community wants to do empowerment, governments wants to do empowerment. But we question how you do that if you're not dealing with global violence, if you're not dealing with getting women real resources and access to resources and ownership and so forth, and that you're not changing the rules by which global trade and climate is made. So you have to change those. Those also have to be gender friendly. Frente a todo este panorama bastante desolador, creo que el feminismo trae una luz de perspectiva porque justamente cuestiona cómo se produce la vida. La vida nos ha ahorrado la violencia a la que los hombres han elegido como camino, en el sentido de las guerras, de lo que han producido en la política en este afán de dominio de la naturaleza y de los otros seres humanos. A nosotros nos tocó el papel de cuidadoras de la vida y yo creo que eso nos está dando en este momento una ventaja en relación a los hombres. La buena noticia es que las mujeres estamos en rebeldía y estamos con fuerza y con potencia empoderándonos para enfrentar las discriminaciones, las violencias, las situaciones de crisis económica, las situaciones opresivas en general. Hoy las mujeres somos un sujeto social que en América Latina está teniendo una enorme potencia y que conforma un movimiento multitudinario que se expresa en las calles, en las plazas, en las rebeldías, en las luchas contra el desempleo, contra el hambre, y que además es esperanzador porque es un movimiento joven, cada vez más joven.